cuerpo, Señor, como uno solo. Te doy gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has sido fiel y por eso te cantamos, Señor, y reconocemos, Señor, a través de la música, a través, Señor, de las lecturas, Señor, todo lo grande y maravilloso que tú eres. Padre, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues vamos a alabar al Señor. Disponga su corazón para entonarle estos cantos al Señor. Nuestros corazones hacia el sol, hasta que conoce su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor. sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hay un futuro, esperanza, fe, su amor confiamos, hay descanso en él.
corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción, eres Dios, oh, eres Dios, eres Dios, oh, eres Dios. De mi corazón siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Y de mi corazón fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción, eres Dios. Oh, buena es Dios, buena es Dios. Oh, buena es Dios, buena es Dios. Oh, buena es Dios, buena es Dios. Oh, buena es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Amén, amén. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a iniciar con la cena del Señor que nos corresponde este domingo. Primera de Corintios 11, y vamos a leer del versículo 23 al versículo 26, hermanos. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Y antes de que comencemos, vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón, porque recuerde que ese es un simbolismo de la esperanza que usted y yo guardamos. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? Que un día Cristo va a venir por usted y por mí, y que le vamos a ver cara a cara, ¿verdad? Y vamos a estar con el Maestro. Y todo esto por lo que luchamos, hermanos, va a recibir su recompensa, la vida eterna, la salvación. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Y gracias, Señor, porque a través de este acto, de este simbolismo, de esta ordenanza, Señor, tú nos permites recordar que, Señor, nos espera lo más grande y lo más maravilloso después de esta vida. Que tú tienes un galardón, que tú tienes un lugar donde morar para nosotros, Señor, delante de ti. Que, Padre, tu misericordia y tu bondad, Señor, nos aguardan, Señor, allá en tu reino. Gracias porque mientras estamos aquí, Señor, ya podemos sentir tu presencia, ya podemos sentir, Señor, tu amor, abrazándonos, cobijándonos cada mañana. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, hermanos. Versículo 23, vamos a llevar a cabo la lectura. Acompáñenme con su vista. Dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, comamos del pan. Bendito Rey y Padre eterno, gracias te damos esta mañana, Señor, por el hermoso sacrificio, Señor, y por el hermoso pacto que tenemos en ti, por la fe que has depositado, Señor, para tener esperanza, Señor, de que un día vas a volver por nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque en eso está nuestra fe, en eso está nuestra esperanza. Gracias por hacer nuestro sacrificio, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, tomemos de la copa. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias, Padre, porque mandas a tu Hijo, Padre, a derramar hasta la última gota de sangre, Padre, aún sin que nosotros lo merezcamos, Padre. Gracias porque sigues demostrando ese gran amor que nos tienes a nosotros, Padre, aún y a pesar, Padre, de nuestro mal comportamiento, Padre, de nuestras indiferencias. Y gracias, Padre, porque sigues enseñándonos día a día el gran valor que tenemos para ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito Padre, añoramos, Señor, tu regreso, añoramos, Señor, tu venida. Pero mientras, Señor, estamos aquí, podemos ya sentir tu presencia en nosotros. Podemos sentir, Señor, que esa sangre derramada en la cruz, que ese cuerpo que fue entregado por nuestros pecados, ha transformado nuestra vida, nuestra manera de pensar. Muchas gracias, Señor, porque no solamente está ahí esa esperanza, sino que nos ha transformado la realidad, nos ha cambiado, Señor, por completo, y ha impactado, Señor, nuestras vidas y la de quienes nos rodean, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque hasta el día de hoy has sido fiel, y yo sé que la promesa, Señor, que hoy recordamos, permanece firme y fiel, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues mientras el Señor viene otra vez, ¿verdad? Mientras esto sucede, que añoramos con alegría, con gozo su segunda venida, pues vamos a seguir creciendo en la fe, vamos a seguir buscándole a través de su palabra. Y le voy a pedir pues que pongamos atención, vamos a seguir nuestro estudio de la carta del apóstol Santiago, y vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 12 al 18. Ese va a ser nuestro estudio del día de hoy, versículos del 12 al 18. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, hermanos, que tiene que ver con la tentación. Porque puede haber muchas maneras de entender esto, ¿verdad? Es que el Señor me está probando, es que el Señor me está llevando a que yo viva esto, está permitiendo que pase esto. Pero hoy vamos a entender cómo Dios trabaja a través de esta situación y cómo estamos muy acostumbrados a culpar a Dios, ¿verdad? De las cosas que nosotros mismos hemos provocado o hemos decidido. ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué permite que haya niños enfermos, no? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué hay hambre en la tierra? Y todas estas preguntas asaltan a las personas que se quieren alejar de Dios, que tratan de justificar su manera de vivir y el cual, ¿por qué no se sujetan a Dios a través de estas preguntas que no tienen un real fundamento?
Y vamos a entender, hermano, que la Escritura dice, y es muy clara, que todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Es una ley, ¿sí? Es una ley que todos vivimos. Si tú te esforzaste, ¿verdad? Si tú te esfuerzas en el trabajo, si tú le echas ganas en el trabajo, pues, hermano, te va a ir bien. Es una ley. No necesitas ser cristiano para que esto suceda. Si tú te esfuerzas en la escuela, ¿verdad? Estudiando, pues no, cuando viene el examen, ¿qué sucede? Pues vas a sacar buena calificación porque tu esfuerzo se ve reflejado en el resultado en cualquier área de tu vida. Si tú te esfuerzas en tu matrimonio, vas a llevar un buen matrimonio. Si tú te esfuerzas en tu negocio le va a ir bien, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, hermanos, obtiene un resultado y ese resultado es proporcional a lo que yo haya hecho. ¿Sí? Si yo me esfuerzo poco, pues no puedo esperar tener mucho. Bien, entonces lo mismo sucede en la vida espiritual. No podemos esperar cosas buenas si el hombre se ha alejado de Dios. No podemos esperar que Dios bendiga, que Dios guarde, que Dios prospere si el hombre ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Y hoy vamos a entender de qué se tratan las pruebas y de dónde surgen las pruebas, de dónde surgen las tentaciones, para que usted, hermano, pueda pelear contra ello, pueda permanecer contra ello con un entendimiento más profundo. Y dice aquí el versículo 12, vamos a comenzar. Recuérdense que estamos viendo la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Y la vida cristiana tiene tentación. Hay tentación en la vida cristiana. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A ver, vamos a entender por qué este versículo tiene muchas cosas importantes. En primer lugar, nos dice bienaventurado. ¿Recuerdan qué significa la palabra bienaventurado? Muy feliz, muy dichoso, ¿no? O sea, supremamente feliz aquella persona que algo, ¿no? Y ese algo, ¿qué es? Bueno, hermanos, hoy tú quieres encontrar el camino a la felicidad. Bueno, aquí este versículo nos empieza a decir el camino. Bienaventurado, muy feliz aquella persona que hace lo siguiente, el varón que soporta la tentación. En tu vida, hermano, cada día de tu vida como cristiano, tú vas a ser tentado. ¿Tentado a qué? A alejarte de Dios. ¿A través de qué? De los afanes, ¿no? Es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama a Dios, no me quiere Dios, o Dios está muy distante. Y eres tentado a no creer en Dios, eres tentado a no orar, ¿no? Es que no me siento bien para orar, pastor, es que no me dieron ganas, es que estoy muy cansado, es que no tengo tiempo, ¿no? Y somos tentados a no buscar a Dios. Somos tentados a no hacer lo correcto, ¿verdad? Es que él me hizo, pues yo también se la voy a hacer. Es que ellos son corruptos, pues tengo que participar de la corrupción porque si no, el que no tranza no avanza. Y todo el tiempo, hermano, somos tentados a hacer o sentir o pensar cosas que nos alejan de Dios. Por eso dice aquí que el camino a la felicidad radica en soportar. La palabra soportar en el griego quiere decir en ir en contra de, en resistir en contra de algo, ¿no? Es una fuerza que viene contra mí y yo tengo que retenerla de alguna manera para que no me arrastre. Eso es lo que significa aquí la palabra soportar. ¿Soportar qué? Entonces, la tentación. ¿La tentación de qué, hermanos? De no obedecer la voluntad de Dios, de no seguir a Dios, de no orar, etcétera, lo que ya comenté hace unos momentos. Dice aquí la segunda oración, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, hay tiempos, hermanos. No siempre vamos a estar en pruebas, no siempre los problemas no son eternos, decía mi abuelita, ¿verdad? Hijo, los problemas no son eternos. No te derrotes. Cuando haya resistido la prueba, cuando haya terminado esto, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora aquí Santiago hace referencia a la corona de vida porque la gran promesa de Dios, hermanos, no es ni el dinero ni la salud, eso es parte de su bendición. La gran promesa de Dios es la vida eterna.
que tú y yo somos seres eternos, porque dice Eclesiastés, el rey Salomón escribe, ¿verdad? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Cuando tú naciste, hermano, te volviste un ser eterno. ¿Qué significa esto? Que tu permanencia y tu existencia permanecen por la eternidad. El punto es que tú puedes existir en la muerte, escuche bien, hermano, puede existir en la muerte eternamente o puede existir en la vida eternamente. No es esta vida, ni tampoco es esta muerte física, sino es la segunda vida o la segunda muerte espiritual que nos habla su palabra, que es o estoy en el cielo con el Señor, o voy a estar en el castigo eterno junto con Satanás y todo el tercio de ángeles que le siguió, los ángeles caídos, sus demonios, sus espíritus. Pero esa decisión la tomamos en esta vida. Entonces, hermanos, vamos a concluir lo siguiente de este versículo. En la vida cristiana debemos desarrollar resistencia al pecado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, verdad? Si quieren vamos a recordarlo. Hebreos 12:1 dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes eran esas nubes de testigos? Los que estaban en vida y los que ya no estaban, pero que en espíritu podían testificar la vida del cristiano. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se acuerdan que hablábamos, corramos con paciencia las maratones, en ese momento a las que hacía referencia el apóstol Pablo, eran pruebas de ¿qué? De resistencia, ¿verdad? Y decíamos, la vida cristiana no es una vida de rapidez, sino es una vida de resistencia. No es de que yo declaro en este momento salud y ya soy sano, ¿no? ¿Es posible? Claro que es posible, pero todo bajo el propósito y la voluntad del Señor. Pero el pastor, es que el Señor me habla en sueños, hermano, pero ¿y usted es un hombre de oración? ¿Usted lee la Biblia? Pues no, hermano, o sea, no la leo mucho porque mire y los pretextos. Hermano, no busque atajos. El Señor no habla de esas maneras a aquellos que no buscan su presencia realmente. La vida cristiana, hermanos, dice Proverbios que es mejor empezar nuevamente, ¿verdad? Que hacer atajos y tratar de engañar a Dios. Es mejor que cuando yo me equivoco vuelva a iniciar y lo vuelva a intentar, a hacer como que no pasa nada y no dejarme transformar por Dios. Entonces, hermano, usted debe aprender a resistir. Usted debe aprender que a veces se va a equivocar en su vida, a veces va a cometer errores, pero que no se debe ni derrotar, ni tampoco permanecer en ese error. Usted debe levantarse en el nombre de Jesús y volverlo a intentar y seguir adelante y seguir adelante. Es que, pastor, estoy orando por mi hijo y anoche me volvió a llegar bien borracho o lo volvieron a meter a la cárcel o volvió a pelearse, etcétera. Y pareciera, ¿verdad?, que nuestra oración, en vez de ayudarnos, pues está dando pasos para atrás, hermano, pero no. Lo que está sucediendo es que hay una batalla espiritual, hay una batalla por el alma de su hijo, de su familiar, de su matrimonio. Hay una batalla y por eso se intensifica, pero dice la Escritura que cuando nosotros hayamos resistido, recibiremos la recompensa. Usted debe permanecer, usted debe resistir, ¿sí? Ahora, llegará el tiempo en el que seremos libres completamente, hermanos. También usted debe saber que llega un tiempo en la vida del cristiano en la que estas cosas van a quedar atrás. Siempre va a haber problemas, ¿verdad? Siempre va a haber situaciones que enfrentar y que vencer, pero eso es en la vida cotidiana. O sea, no necesitas ser cristiano para vivir estas cosas. La diferencia está en que el Señor nos va a enseñar a vencer todas estas cosas en su nombre. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, versículo 29 al 26. Primero de Crónicas 29 al 26. Dice así, quiero platicarte de alguien que vivió esto. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. 28 y murió en buena vejez. Quiero que recuerde esta parte. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo.
Bueno, para los que conocen la historia de David está llena de tropiezos, está llena de errores que él cometió, también está llena de menosprecio, ¿verdad? La gente lo menospreciaba cuando fue Samuel a escoger a los hijos de Isaí, ¿verdad? Que decían, oh, bueno, es que aquí no está, pues es que ese anda en el campo, pues ese es pastor, ese que te puede ayudar, ¿no? Era menospreciado. El rey Saúl lo menosprecia cuando derrota a Goliat, lo persiguen injustamente, lo ungen como rey, pero aún ya ungido como rey, y aunque Dios estaba con él, tuvo que huir al desierto, vivir en cuevas, tuvo miedo, se equivocó, pecó, hizo tantas cosas David en su juventud, en su vida, pero hermano, todas esas cosas un día quedaron atrás. Y cuando la Biblia dice aquí, y murió en buena vejez, quiere decir que en algún punto de su vida quedó completamente en paz. Él había alcanzado la meta que tenía que alcanzar, y lo único que tuvo que hacer es disfrutar la bendición de Dios en el tiempo que el Señor le dio. ¿Y cómo terminó David, hermanos? Dice, lleno de días. ¿Qué quiere decir? Que cada día lo disfrutó al máximo. Y que a lo mejor ya tenía 40, 50 años, pero cada día tenía toda la energía para vivirla, para disfrutarla, ¿no? Bueno, ¿cuántos jóvenes hay que parecen de 60 años, ¿no? Están en depresión, no quieren hacer nada, porque Cristo no se ha manifestado en sus corazones plenamente. ¿Cuántos hermanos hay aquí que, hermano, ¿cuántos años tienes? Tengo 30, tengo 40, ay, caray, pues pareces de 80, hermano. Porque no hemos sabido disfrutar la vida que el Señor nos da, porque estamos llenos de preocupaciones, de tensiones, y no sabemos descansar en el Señor. Y dice aquí que no solamente fue lleno de días David, sino cómo murió, lleno de riquezas y de gloria. La gente reconocía quién era David. Bueno, hermanos, no hasta el día de hoy es ejemplo para nosotros el rey David. ¿Quién no conoce al rey David? Es más, no necesita ser cristiano. Le preguntan a una persona, ¿tú conoces al rey David? Sí, sí sé que quién era David. Era un rey, ¿no? A lo mejor no saben mucho, pero lo ubican. Bueno, esto tiene que ver, hermanos, porque David peleó toda su vida para seguir a Dios. Y llegó un punto en su vida en que esas persecuciones, cuando sus hijos querían destronarlo, cuando fue perseguido por Saúl, quedó atrás. Y así también en tu vida, hermano, un día todo lo que has vivido, luchado, va a quedar atrás. Y vas a poder disfrutar la bendición de Dios, lo que el Señor tiene para ti. Y vas a poder ver a tu descendencia disfrutar la bendición, porque termina diciendo, y en su lugar, ¿quién quedó? Su hijo Salomón. Porque recuerde que Dios persigue el pecado del hombre hasta su tercera y cuarta generación, pero dice que su misericordia es para siempre. Entonces, todo lo que usted batalló, hermano, usted no sabe, pero usted está librando batallas que sus hijos iban a sufrir, pero que en el nombre de Jesús usted ya ha roto para ellos. Por seguirle, por obedecerle, por esforzarse, por aprender que a pesar del sufrimiento, es bueno permanecer en el Señor. Muy bien. Versículo 13 dice, volvemos a la carta de Santiago, dice versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bueno, esto es importante. Es que el Señor me está pasando por esta prueba. Es que el Señor me está dejando que pase por esto. Puede ser, hermano, pero hoy vamos a entender que la realidad de las cosas es que nosotros mismos somos los que nos metemos en esas situaciones. Nuestras decisiones. Dice aquí que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no ha desarrollado en ti, hermano, la atracción hacia el pecado. Eso es lo que está tratando de decirnos. Nosotros mismos hemos desarrollado el gusto por el pecado. ¿Sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no puede haber en él una mala intención o no puede haber algo oscuro que mueva su pensamiento o su intención.
Es imposible porque donde hay luz no puede haber obscuridad. Esto es físicamente imposible. Y ni él tampoco tienta a nadie. ¿Por qué él no tienta a nadie? Porque la tentación viene del mal y Dios no hay maldad en él. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, hermanos, toda circunstancia de la vida viene como consecuencia de nuestra desobediencia. Lo que usted hoy está viendo, la inseguridad de nuestro país, la corrupción, yo le quiero preguntar algo. ¿Eso Dios lo provoca? ¿O es decisión de cada uno de nosotros? Es que Dios no restaura mi matrimonio, pero si Dios te dice, es que primero tienes que perdonar. Bueno, ¿de quién es la decisión? El Señor va a hacer lo que le toca hacer, que es la parte sobrenatural. Pero si tú no tienes la capacidad de perdonar como Dios te ha perdonado, eso no cae, como decimos, no cae en la cancha de Dios, cae en nuestra cancha, porque Él ya ha dado el perdón. ¿Sí me voy explicando? Entonces, hermanos, las cosas que hoy vivimos como sociedad, las cosas que hoy tú eres, que tú sientes, que tú piensas, son el resultado de las decisiones que tú has tomado en tu vida y de lo que tú has decidido dejar entrar en tu corazón. Si hoy tú guardas rencor contra una persona, si hoy tú guardas cosas contra los demás, eso es porque tú lo permitiste, porque tú dejaste que echaran raíz en tu corazón. Dios lo único que está haciendo es que el que viene a Él con un corazón sincero, lo libra de esas cosas. Entonces, no digamos, ¿verdad? Porque Dios no está haciendo que los alimentos tengan ahí sustancias raras, ¿verdad? Porque que está acelerando toda esta situación de las células cancerígenas. Dios no destruyó la capa de ozono, ¿verdad? Para que entraran los rayos ultravioleta con más fuerza y esté destapando tantas enfermedades. ¿O Dios lo hizo, hermano? O sea, ¿cuánto tiempo, hermano, le ha tomado al hombre destruir la naturaleza? Estamos incluso cambiando de manera no natural el clima de nuestro planeta, imagínense. Y aún así nos atrevemos, es que si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que los tsunamis pasen y arrasen un pueblo? Bueno, ¿acaso fue Dios quien nos instó a crear armamento de destrucción masiva? Que se hagan pruebas en el mar como las que se hacen, que estemos destruyendo nuestro planeta. Él lo está provocando, fue su ordenanza. Dice algún versículo, y destruiré tu entorno y todo lo que en él hay. ¿Sabe cuál es la ordenanza para el hombre? Que cuidemos este mundo. Desde Génesis 3, él le ordena a Adán que cuide y que ministre este planeta. Imagínense cuando Dios venga en su segunda venida y nos pida cuentas de nuestro planeta, hermanos, ¿qué cuenta le vamos a dar? Si no sabemos ni cuidar nuestro propio cuerpo. Bien. Mateo 19:12. Mateo 19:12. Y usted se va a dar cuenta hoy de dónde surgen estas tentaciones y quién las provoca, ¿eh? Mateo 19:12 dice lo siguiente: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, el contexto tiene que ver con una plática que se está teniendo del matrimonio, pero recuerde, hermano, que debemos discernir la palabra del Señor, y aquí hay una verdad, aquí hay un pedacito de carne que vamos a sacar de la palabra de Dios. Un eunuco, hermanos, básicamente, y no vamos a entrar en tanto detalle, pero básicamente en una forma muy simple es un esclavo, era un esclavo, ¿sí? Bien, dice aquí que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, es decir, hay personas que desde que nacen ya son esclavos. Cuando usted vino a este mundo, hermano, ¿la corrupción ya existía o no? Ya, o sea, eso usted no lo provocó, ¿verdad? Ni yo. Venimos a este mundo, el mundo ya era así. Ya había afán por las riquezas, el dinero, ya había problemas, a lo mejor en su hogar, ¿no? Con sus papás. Ya había muchas cosas
que nos esclavizan a lo largo de nuestra vida y con las cuales tenemos que pelear, que no las provocamos nosotros, pero ahí están. Eso, hermano, te puede hacer esclavo. ¿Qué más te puede hacer esclavo? Dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a entenderlo. Hay cosas, circunstancias en la vida que vivimos con otras personas que nos esclavizan. Es que esta persona me lastimó. Es que esta persona me hizo esto. Y entonces esas cosas que vamos viviendo nos esclavizan, ¿no? No lo puedo perdonar, no lo puedo olvidar. No esto, no, me lastimó, me hizo, y me vuelvo esclavo a causa de algo que alguien me hizo. Y la tercera, hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora, aquí vamos a entender y vamos a tomar lo siguiente. Hay eunucos que asimismo se hacen eunucos. Hay que entender esta verdad. Muchas veces, y la gran mayoría de nosotros, nos hacemos esclavos de nuestras propias decisiones. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida que te han traído consecuencias muy terribles? Hijo, pero a ver, no es momento de que ahorita tú tengas relaciones sexuales, esto no es la etapa, tienes que esperar, y ahí vamos, ¿no? Y chin, ya se embarazaron. A ver, no es bueno, mira, esta persona no te hace bien, y ahí estás aferrada a una persona. Oye, pero ponte a estudiar, deja la fiesta, ¿no? Y no, la fiesta, le doy más tiempo al relajo. Y vienen las consecuencias, y entonces yo he hablado con muchos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes ya 25, que ahorita están, ay, es que no encuentro trabajo. Bueno, pero ¿te acuerdas que hace 10 años que platicábamos contigo? Esfuérzate en los estudios, esfuérzate en la escuela. Y hoy incluso hasta sufres depresión por las decisiones que tomaste en el pasado. Y tú mismo te volviste esclavo de este mundo. Hermanos, esas cosas se desarrollan en mi vida y me esclavizan. Por eso no podemos decir que, es que Dios me hace vivir esto, ¿no? No, tú estás en donde escogiste estar. Y peleas con lo que escogiste pelear. Y batallas con lo que has escogido batallar. Porque es tu decisión la que te ha llevado a donde estás. La que te ha hecho desarrollar un pensamiento como el que tienes. Continúa el versículo 14, dice, sino que cada uno, entonces entendiendo de dónde surge esta tentación, este desorden en mi vida, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí nos confirma la palabra. ¿De dónde es tentado? Cada uno de su propia, no de la concupiscencia de Dios. Dios no tiene eso. Es más, es una oración que se escucha hasta rara. De tu propia concupiscencia, hermano, de mi propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. La palabra seducido aquí correctamente traducida sería engañados. Ahora, ¿qué es una concupiscencia, hermano? Una concupiscencia en la Biblia significa es un deseo, un pensamiento o un sentimiento descontrolado. Es algo que deseo, que pienso o que siento, de lo cual no tengo control. ¿Le suena? ¿Lo ha vivido? Es que estoy enamorado y no puedo dejar de pensar en esta persona. Eso es un deseo descontrolado. No tienes control sobre él y te hace hacer locuras. ¿Verdad? Decimos es que cuando estás enamorado haces locuras. Exactamente, porque el proceso del enamoramiento es un proceso químico en el cerebro que nos hace hacer tonterías, nos bloquea la parte racional. Bueno, tomemos este ejemplo para el resto de nuestra vida. El deseo desordenado puede ser en el área sexual, puede ser en el dinero, sobre los placeres, sobre mí mismo, perdón. Hay muchas cosas que están en mí, que no tienen control, entonces no puedo controlar mis deseos ni mis pensamientos. ¿Sí?
Entonces, las áreas de mi vida que no tienen orden, pensamientos, deseos y sentimientos son las que debemos luchar y aprender a controlar para no ser tentados. Retomo la historia de David. Dice la escritura que David estaba en el balcón de su palacio, ¿verdad? Y que Dios lo había mandado a la guerra, ¿no? ¿Y qué creen que hizo David? Dijo, no, ya verás, ya estoy muy cansado. Ahí que los muchachos se rifen, ¿no? Así como nosotros, no, ya, es que ¿para qué oro hoy? Yo no orar, no. A ver, yo tengo otras cosas que hacer, ¿cómo voy a estar orando? ¿Cómo voy a estar leyendo la palabra de Dios? ¿No? Como si las cosas sucedieran mágicamente. Así estaba David. No voy a ir, no voy a obedecer hoy a Dios. Y dice la escritura que iba caminando por el balcón y que a lo lejos ve a una mujer bañándose y la vio desnuda. Bueno, dice que en ese momento su corazón quedó enganchado a esa mujer. Un desorden en el corazón de David se formó por no obedecer a Dios, por no estar donde Dios le decía que estuviera. Bueno, hermanos, esto desató, no les voy a contar toda la historia, pero esto desató muerte y mataron al esposo de esta mujer, David. Eso llevó a David a asesinar, a engañar, y Dios lo castigó como usted no sabe. Lo puso, pero como no tiene idea. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos entender lo que dice 2 de Timoteo 1:7, a quien quiera buscarlo, ya se lo saben mucho. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y, ¿de qué más dice ahí? Dominio propio. Cuando usted aprende a tener dominio propio, usted va a ser capaz de resistir la tentación. Bueno, estoy muy molesto. O sea, pastor, ¿quiere decir que cuando yo tenga dominio propio, entonces ya no me voy a enojar, ya no me voy a entristecer? No, hermano. Usted se va a seguir enojando porque es normal, es natural en el hombre. A veces se va a poner triste, a veces se va a gozar, se va a sentir feliz, etcétera. Pero ninguno de esos sentimientos, ni ninguna de esas tentaciones lo va a controlar. Como hombres, ¿verdad? Debemos tener cuidado, ¿verdad? Cómo vemos a las mujeres, cómo las tratamos, ¿no? Pero está en nuestra decisión y lo controlamos. Y las mujeres viceversa. Dios nos lleva a ese control, Dios nos lleva a ese dominio. ¿Me voy a seguir enojando con mi esposa, pastor, con mi esposo? Claro, ¿no? Y más mi esposa, los corajes que le hace falta pasar conmigo todavía. Pero ¿sabe qué? El Señor le ha dado dominio propio y aunque ella se molesta, me lo sabe expresar. Con sabiduría, con amor. Esto se llama dominio propio. Pero fue un proceso, hermanos, de resistencia, de ir aprendiendo, me equivoqué, volví a decir mal esto, volví a meter la pata en esto, etcétera, etcétera. Y así en todas las áreas de nuestra vida el Señor nos va a enseñar a tener dominio propio para que la tentación, para que nuestros desórdenes en la mente, en nuestros sentimientos y en nuestro corazón no nos controlen. No nos controlen. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, o sea, el desorden que hay en mi vida, después que ha concebido, ¿qué quiere decir esta parte de concebido? Que ha sembrado una semilla en mi corazón, en mi mente, ¿no? Todo empieza, ¿se acuerda de dónde empiezan las batallas más fuertes del hombre? En la mente. Todo empieza en la mente. Una idea, un pensamiento puede cambiar mi manera de ser toda mi vida. Y debemos tener cuidado, porque dice Proverbios 4, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué quiere decir? Enciérralo, protégelo, porque lo que entra a él va a afectar el resto de tu vida. Da luz al pecado. Una vez que se siembra la semillita, algo empieza a crecer, y de repente ya soy un hombre con mucho rencor en mi corazón,
con mucha inseguridad, con mucho temor en mi corazón, y estoy lleno de miedos, y estoy lleno de rencores, y estoy lleno de enojo. ¿Qué pasó? ¿En dónde pasó eso? Porque un día mi desorden dejó que creciera una semillita en mi corazón. Y el pecado, entonces esto va a dar luz al pecado. ¿Qué quiere decir que da luz al pecado, hermanos? Que empiezo a vivir una vida lejos de Dios. ¿Se acuerda que la tentación, la primicia de la tentación, ¿cuál es? Alejarme de Dios. Entonces todo este proceso sucede y entonces yo empiezo finalmente a vivir lejos de Dios. Puedes, ¿dónde está el hermano? ¿No? 5 años llevaba en el evangelio. No, pues ya se alejó del Señor. ¿Por qué no supo hacer esto? Porque cayó en pecado, porque no supo guardar su corazón, porque no aprendió a tener dominio propio. Y entonces, ¿qué pasa? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabe cuál es la definición de la muerte en la Biblia? La muerte como definición es la existencia del hombre lejos de Dios, la falta o la ausencia de Dios en la vida del hombre. Esa es la muerte. ¿Sale? Bien. Entonces, dice el apóstol, versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen, dejen de culpar a Dios por lo que está solamente en ustedes. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermano, de Dios no puede venir cosas malas, porque no está en su naturaleza, o sea, no está en él. Solo de Dios solo proviene la bendición, la gracia. El que tú estés hoy aquí es una bendición del Señor, eso vino del Señor, del Padre de las luces, porque Dios es luz, hermano. Es la esencia misma de lo que existe, en el cual no hay mudanza, es decir, no varía, ¿no? De repente Dios está de buenas o de malas, no. Dios es el mismo, Él está firme, ni sombra de variación. Cuando Dios te da un mensaje, no te lo da a medias tintas. El Señor te va a confrontar, te va a mostrar el camino, hijo, es por acá. A algunos les molesta, ¿verdad? De repente yo he mandado mensajes, a ver, hermano, esto, lo otro. Bueno, unos ya ni me contestan, otros, gracias, pastor, ¿no? Pero así como que gracias, pero te pasaste, ¿no? No importa. Mientras un día esto, hermano, te transforme y vivas, adelante. Enójense conmigo. Porque decía un pastor, y yo tomé esto también para mi vida, porque yo prefiero, hermano, que usted se vaya de la iglesia por haberle dicho la verdad, a que usted se quede en la iglesia por haberle apapachado su pecado. Porque entonces, hermano, nosotros como pastores daremos cuentas al Señor, y ahí sí me da miedo. Ese temor sí es importante para mí. Entonces, hermanos, no culpemos a Dios. O usted hoy tiene la llave, el Señor se la ha dado porque Él ya venció a la muerte, Él ya venció toda enfermedad, Él ya venció toda circunstancia en la cruz del Calvario y le ha dado a usted, hermano, la posibilidad de transformar su vida si usted se rinde a Dios. Si usted se entrega a Dios. No importa la enfermedad, no importa la necesidad, no importa las circunstancias, Dios es más poderoso que todo eso. Entonces dice el versículo 18 y terminamos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de vida. Dios quiere que haya vida en ti. Dios quiere que cada día que tú tengas en esta vida y en la eternidad sea un día pleno. Que tú te pares el día de mañana. Es lunes, no, ay, es que es lunes. Es lunes, gracias Señor, voy a ir a trabajar y gracias porque están bien mis hijos y gracias por mi casita que tengo aquí, muchas gracias. Y que puedas disfrutar cada momento de tu vida. Eso es lo que Dios quiere, por eso dice, Él de su voluntad, lo que Él desea nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sabes qué representa la primicia en la cultura hebrea?
La primicia, hermano, era dar, obviamente la palabra lo dice, lo primero, pero lo primero representaba adoración a Dios. Todo, Señor, lo primero te lo doy a ti. Y tú, hermano, eres primicia del Señor porque eres el medio de adoración. Tú eres la manera, tu vida, lo que haces, lo que dices, lo que sientes, lo que piensas, todo, todo, todo adora a Dios. Por eso la importancia de no ceder ante la tentación, porque cuando yo vivo una vida de adoración auténtica, entonces sobre mí se derrama la bendición del Señor. Y Satanás lo que menos quiere, hermano, es que tú seas bendecido, es que tú te sientas bien, es que tú salgas adelante, es que tú restaures tu vida, tú restaures tu matrimonio. Lo que menos quiere es que tu corazón sane, que tú perdones, que te sientas libre, que seas feliz. Porque él dice la escritura, él no vino sino a matar, a hurtar y a destruir. Y él quiere destruirte y Satanás no está jugando, hermano. Satanás no es inconstante como nosotros, ¿verdad? Que a veces oro, a veces no oro. Él no, él siempre está constante y te voy a tumbar y me voy a llevar a tu hijo y te voy a hacer que entres en una depresión profunda. Y te voy a hacer que te afanes, y te voy a hacer que no perdones, y te voy a hacer que te dobles, y te voy a hacer que no ores, y te voy a hacer que no busques la palabra del Señor. Y hermano, y la última decisión está en ti. Porque Satanás, dice la Escritura, que las puertas del Hades no permanecerán, no prevalecerán en contra de su iglesia. Porque Dios nos dio la victoria, porque Cristo nos dio la victoria, pero ahora tú tienes que tomar esa victoria tomando una decisión. Y yo quiero hoy invitarlos, hermanos, que hoy tomen una decisión por Cristo. Señor, aquí estoy, mira, tengo enojo en mi corazón, tengo envidia en mi corazón, tengo anhelos, Padre, que van en contra de tu voluntad. No logro controlar estos deseos, ¿verdad? Que a lo mejor traigo ahí ocultos. No logro controlar esta situación en mi matrimonio, con mi familia, este enojo que traigo, etcétera, lo que sea que tú traes y que tú digas, Señor, pero hoy yo decido dejarlo en tus manos. Para que esto no me haga tropezar, para que esto no me siga siendo de tentación para desviarme de tu presencia. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. De verdad, tu palabra nos confronta, Señor, y es dura, pero también, Señor, es vida. Y, Señor, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, enséñanos, Padre. Enséñanos a no caer en la tentación. Por algo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Padre, tú conoces nuestras batallas, conoces las batallas que tu pueblo, que mis hermanos, Señor, también viven cada día, Señor, el desánimo que puedan tener a través de las circunstancias. Pero Padre, yo hoy, Señor, quiero tomar para esta iglesia, para mi propia vida, aquellas palabras, Señor, que dicen que en la cruz del Calvario, Señor, tú anulaste el acta de decretos que nos era contraria y que exhibiste públicamente al enemigo, todas sus artimañas, Señor, y triunfaste sobre de ellos en la cruz. Y Señor, yo te pido, Padre, que nos des la victoria en esta mañana, en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus batallas, en sus miedos, en sus temores, en sus frustraciones o cualquier cosa, Padre, que esté estorbando su crecimiento espiritual, que esté impidiendo, Señor, que ellos te puedan mirar en sus vidas. Yo te pido, Padre, que tú lo rompas en el nombre de Jesús y que nos enseñes a permanecer. Que nos enseñes, Padre, que si resistimos, como lo dice tu palabra, si resistid al diablo y él huirá de vosotros. Enséñanos a resistir, enséñanos a perdonar, enséñanos a dejar ir, Señor, aquellas cosas que solo estorban nuestro corazón, que solo contaminan nuestra mente. Enséñanos, Señor, a aprovechar nuestro tiempo como lo hemos estado orando, Señor, que no tengamos ocio, sino que cada momento de nuestra vida pueda glorificarte, Señor, y que podamos construir, Señor, ese camino a la felicidad, Padre, en tu palabra, porque solamente tú, Señor, solamente tú nos puedes dar plenitud de gozo. Porque dice tu palabra, solamente en Él hay plenitud de gozo. Nosotros lo creemos, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que no nos sueltes,
Que no suelte, Señor, a esta congregación, que aunque seamos necios o inconstantes, o a veces, Señor, no querramos obedecer, Señor, no nos sueltes. Que tengas misericordia, Padre, que nos permita seguir creciendo en tu palabra, en oración, en comunión, Señor, y también, Señor, como congregación. Ábrenos, Señor, los cielos. Ábrenos, Padre, tu presencia para deleitarnos, Señor, cada día y danos la victoria, Señor, sobre cada tentación en nuestra vida, en nuestra mente. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Honramos tu santo y bendito nombre, Padre. Amén. Amén, amén. Hermanos, llévese esta palabra en su corazón.